¿Sabes lo que se siente perder el aliento, el apellido y hasta la sombra en menos de lo que tarda un relámpago en partir el cielo? ¿Sabías que en las tierras áridas del norte de México, donde el sol no perdona y el polvo se te mete hasta en los pensamientos, hay hombres que se han jugado la herencia de 3 generaciones en una carrera de caballos de apenas 400 varas? Pues agárrate bien del asiento, compadre, porque hoy no te vengo a contar un cuento de hadas. Te vengo a contar la tragedia de 2 hermanos que sintieron el frío del acero en el alma cuando vieron cómo el rancho que su padre levantó con sangre, sudor y lágrimas se les iba de las manos por culpa de un demonio vestido de seda y una bestia de 4 patas. Yo soy el Caballón Cronista, y antes de que nos metamos de lleno en este lodazal de codicia y desesperación, quiero pedirte un favor de amigos. Cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿cuál es ese corrido que te hace sentir que la sangre te hierve? Dale un buen like a este video y suscríbete, porque lo que te voy a contar hoy es una historia de las de antes, de las que se quedan grabadas en la memoria como una cicatriz que nunca deja de picar. Ahora sí, ajusta la faja y prepárate, porque vamos a empezar este viaje al corazón de la ruina. El rancho estaba donde siempre había estado, al pie de la sierra, rodeado de mezquites retorcidos que parecían manos de viejos rezando por una lluvia que nunca llegaba. No era una propiedad de reyes, no te voy a mentir. Eran 30 hectáreas de monte bajo, un pozo que a veces daba agua y a veces solo escupía arena, y unos corrales de madera vieja que el sol había dejado del color de los huesos. Pero para Rafael y su hermano menor, esa tierra era el mundo entero. Era el lugar donde su padre, don Manuel, se había dejado la vida. Rafael caminaba por los corrales vacíos, escuchando el silencio que solo deja el hambre. Hacía un calor de 1000 demonios, de esos que te hacen ver visiones en el horizonte, y el polvo se levantaba con cada paso como si la tierra misma tuviera ganas de irse de ahí. Los hermanos ya no hablaban mucho. ¿Para qué? Cuando el estómago está vacío y las deudas te respiran en la nuca, las palabras sobran. Hacía 3 años que el viejo se había ido al otro mundo, y con él se había llevado la poca suerte que quedaba en ese rincón de la frontera. Recuerda esa tarde, Rafael, no se te olvide nunca. El viejo Manuel estaba en su cama, con la respiración pesada, como si cada bocanada de aire le costara un día de trabajo. El cuarto olía a enfermedad, a cera quemada y a ese olor metálico que deja la muerte cuando ya está sentada en la esquina esperando. El viejo abrió esos ojos hundidos, que ya no veían lo que nosotros vemos, y le agarró la mano a Rafael con una fuerza que nadie sabía de dónde sacó. Las escrituras están en el cajón de la cómoda, le susurró con una voz que parecía el roce de 2 piedras. Este rancho es de ustedes, cuídenlo, hijos. Esta tierra tiene nuestra sangre. La levanté de la nada, con las uñas, cuando aquí no había más que piedras y serpientes. No la pierdan, por nada del mundo la pierdan. Rafael sintió un nudo en la garganta que no lo dejaba ni respirar, y el hermano menor lloraba como un niño al pie de la cama. Prometieron, juraron por lo más sagrado que cuidarían el legado, pero las promesas son fáciles de hacer cuando el viejo todavía respira, y muy difíciles de cumplir cuando la sequía aprieta y el dinero se acaba. Pasaron 3 años y la maldición cayó sobre ellos. La primera temporada sin el padre fue dura, pero la libraron vendiendo unas cuantas cabezas. La segunda fue un infierno. No cayó ni una gota de agua del cielo. El ganado se puso flaco, se les marcaban las costillas como si fueran jaulas, y uno a uno fueron cayendo. Tuvieron que vender la mitad para comprar comida para la otra mitad, pero al final se quedaron sin nada. Solo quedaban 2 caballos en los corrales. El moro, un animal noble que habían criado desde potrillo y que tenía una chispa de velocidad en los ojos, y un bayo viejo que ya solo servía para ir al pueblo a comprar lo poco que podían. Rafael se sentó en el borde del corral, encendió un cigarro y sintió cómo el humo le raspaba el pecho. Sabía que estaban acabados. Debían la luz, debían el agua, y don Facundo, el usurero del pueblo, ya les había advertido que si no pagaban la pastura que les fió, vendría con la justicia a embargarles lo poco que quedaba. «Tenemos que hacer algo, Rafa», dijo el hermano menor, con esa mirada de hombre que ya no tiene nada que perder. Y ese es el peligro, compadre. Cuando un hombre siente que ya no tiene nada, es capaz de apostarlo todo. Fue en esos días de desesperación cuando el nombre empezó a sonar en las cantinas. El Chueco Galindo. No era un hombre de por aquí, nadie sabía de qué madriguera había salido. Unos decían que venía de las tierras altas de Sinaloa,
otros que bajó de la sierra de Durango huyendo de una deuda de sangre. Lo que todos sabían era que ese hombre tenía un pacto con el de abajo. Dicen los que saben, y esto es algo que pocos cuentan, que Galindo no siempre fue el Chueco. Cuentan que en su juventud fue un jinete de primera en las tierras del sur, pero que en una carrera de apuestas fuertes intentó hacerle una trampa a un hombre poderoso. La respuesta no fue una demanda, fue una bala que le atravesó la rodilla derecha. Galindo sobrevivió, pero quedó marcado para siempre con esa cojera que le daba un aire siniestro al caminar. Desde ese día, el Chueco juró que nunca más volvería a perder, y se dedicó a buscar caballos que no fueran de este mundo. Galindo llegó al pueblo en una Lincoln Navigator negra, con los vidrios tan oscuros que parecía que transportaba el alma de un muerto. Atrás, en un remolque de acero reluciente, traía al retinto. Ese caballo, compadre, era un poema de terror. Era un animal rojizo, de crines negras, con unos ojos que no parpadeaban, unos ojos que parecían juzgar a cualquiera que se le acercara. Galindo no venía a pasear, venía por sangre. Se sentó en la cantina, pidió un tequila de los caros y puso un fajo de billetes sobre la mesa, de esos que hacen que a los hombres se les olvide la decencia. «Busco carreras», gritaba con esa sonrisa torcida que le nacía del lado izquierdo de la cara. «Busco hombres que tengan lo que hay que tener para jugarse lo suyo contra lo mío». Rafael escuchó los rumores en la tienda de abarrotes, pagó las tortillas con las últimas monedas que le quedaban y al salir, ahí estaba la camioneta, ahí estaba el retinto. Rafael se acercó al animal. El caballo resopló y pateó el suelo, levantando una nube de polvo fino. Era pura energía, puro músculo esperando explotar. «Bonito, ¿verdad?», escuchó una voz a sus espaldas. Era Galindo. Olía a perfume de diseñador y a cerveza fría, una combinación que a Rafael le dolió en el orgullo, porque él olía a sudor y a derrota. Galindo lo midió de arriba a abajo con esos ojos de serpiente. Sabía quién era Rafael. Sabía que tenía el rancho. Sabía que estaba en la quiebra. «He oído que tienes un moro que ha ganado un par de carreras locales», dijo el Chueco, escupiendo al suelo. «Pero también he oído que estás a punto de que te saquen a patadas de tu tierra. Qué lástima, un rancho tan bueno desperdiciado en manos de alguien que no sabe hacerlo producir». Rafael apretó los puños. «Mi padre levantó esa tierra con sus manos. No te metas con mi familia». Galindo se rió, una risa seca, sin alma. «Tu padre ya no está, muchacho, y la tierra no entiende de sentimientos, entiende de dinero. Te propongo un trato, una carrera pareja. Tu moro contra mi retinto. Si ganas, te llevas 150,000 pesos, suficiente para pagar tus deudas y empezar de nuevo. Si pierdes, me das las escrituras del rancho». Rafael sintió que el mundo se le movía. Era una locura. Era escupirle a la tumba de su padre. Pero al llegar a casa esa noche, encontró a su hermano llorando frente al retrato del viejo, porque no tenían ni para los frijoles del día siguiente. La desesperación es un mal consejero, compadre. Te hace ver puertas donde solo hay paredes. Se juntaron con Margarito, un compadre de toda la vida que también estaba en las últimas, y decidieron que esa era la única salida. No sabían que Galindo nunca apostaba si no tenía la victoria amarrada. Recientes informes de gente que estuvo cerca de él sugieren que Galindo usaba métodos que hoy serían noticia nacional. No solo era el caballo, era el manejo psicológico de sus rivales y, según algunos, el uso de sustancias que hacían que sus caballos no sintieran dolor ni cansancio durante la carrera. La noticia corrió como reguero de pólvora por toda la región. Los hermanos contra el Chueco Galindo. El honor contra la fortuna. El pueblo entero sabía que esto no era una carrera normal, era un sacrificio. Rafael sacó las escrituras del cajón, esos papeles amarillentos que olían al tabaco que fumaba su padre, y las sintió pesadas como si fueran de plomo. Fue a la tumba del viejo esa noche, se hincó en la tierra seca y le pidió perdón al viento. «No tengo otra forma, viejo», susurró con lágrimas en los ojos. «¿Es esto o que nos corran como perros?». Pero el silencio del camposanto fue la única respuesta. El trato estaba hecho, la palabra estaba empeñada, y en el norte, la palabra de un hombre es su ley, aunque esa ley lo dicte a la ruina. El sábado a las 3 de la tarde, en el carril del refugio, se iba a decidir el destino de los hermanos.
No sabían que estaban a punto de entrar en una danza con el diablo donde la música la ponía el Chueco y ellos solo pondrían la tragedia. Quédate con tu servidor, el Caballón Cronista, porque esto apenas es el prólogo de la tormenta. En la siguiente parte, te voy a contar cómo se prepararon para el desastre y los secretos prohibidos que Galindo escondía bajo la silla del retinto. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Cuéntamelo todo, que la historia se pone más negra que la noche. ¿Sabes lo que se siente mirar a los ojos a una bestia y sentir que quien te devuelve la mirada no es un animal, sino el mismísimo demonio disfrazado de pelo y músculo? ¿Sabías que en el mundo de las carreras clandestinas, donde no hay reglas y el único juez es el polvo, existen secretos tan oscuros que harían que se te erizara la piel? Pues prepárate, compadre, porque si la primera parte de esta tragedia te caló los huesos, lo que te voy a contar ahora te va a demostrar que el Chueco Galindo no solo era un apostador con suerte, era un hombre que caminaba de la mano con la sombra. Yo soy el Caballón Cronista, y hoy nos vamos a meter hasta la cocina de la maldad, ahí donde se cocinan los triunfos con ingredientes que no se compran en la farmacia. Pero antes de soltar la rienda, déjame preguntarte algo que me quita el sueño. ¿Tú crees en las maldiciones? ¿Crees que un animal puede estar cargado con la mala fe de su dueño? Cuéntamelo en los comentarios, que aquí estamos entre amigos y la palabra de un ranchero vale oro. Dale ese like, suscríbete si no quieres perderte ni una vara de este relato, y vamos a darle, que el tiempo vuela y el retinto ya está relinchando en la oscuridad. El retinto. Ese nombre todavía provoca escalofríos en las cantinas de la frontera. No era un caballo común, compadre. Los que lo vieron de cerca dicen que el pelaje rojizo le brillaba con un tono que recordaba a la sangre seca bajo el sol. Recientes investigaciones en el mundo de la hípica clandestina, esas noticias que a veces se filtran de los laboratorios forenses en el norte, hablan de cócteles que hoy en día son el terror de las autoridades. Se dice que Galindo traía un veterinario que no tenía título, pero tenía una mano bendecida por el diablo. Le inyectaban sustancias que en aquellos años eran experimentales, cosas que hacían que el corazón del animal bombeara como una locomotora y que sus nervios estuvieran tan tensos como la cuerda de un violín. Pero no solo era la química, compadre. En los pueblos de la sierra se cuenta que Galindo llevaba al retinto a los cementerios en las noches de luna nueva. Dicen que enterraba las cerraduras del caballo cerca de las tumbas de hombres que habían muerto en duelos, para que el animal heredara esa furia, ese hambre de matar o morir. ¿Fantasía? Tal vez. Pero cuando veías al retinto arrancar, te dabas cuenta de que ahí había algo que no era natural. Mientras tanto, en el rancho de los hermanos, la realidad era muy distinta. Rafael miraba al moro con una mezcla de amor y lástima. El moro era un caballo noble, de esos que te dan todo por una caricia en el belfo. Pero el pobre animal estaba flaco. 2 años de sequía no perdonan, y por más que los hermanos se quitaban el bocado de la boca para dárselo al caballo, las costillas se le seguían marcando. El moro representaba la pureza de la familia, el honor de don Manuel, pero contra un monstruo dopado y bendecido por la brujería, el corazón a veces no alcanza. Margarito, el compadre de los hermanos, llegó una tarde con un saco de avena que quién sabe de dónde se había robado. «Tomen, muchachos», dijo Margarito secándose el sudor de la frente. «Denle esto al animal. Si vamos a perder la tierra, que sea dando pelea». Rafael asintió, pero en su interior sentía un frío que no lo dejaba dormir. Y es que Galindo no solo entrenaba al retinto, también entrenaba el miedo de sus rivales. Durante esos 5 días antes de la carrera, el Chueco se encargó de que el pueblo entero se llenara de historias sobre su caballo. Mandaba a sus ayudantes a la tienda de abarrotes para que contaran cómo el retinto había reventado el corazón de otro caballo en una carrera en Chihuahua. Historias de horror diseñadas para romperle la moral a cualquiera. El hermano menor de Rafael, el más joven, el más ingenuo, empezó a tener pesadillas. «Rafa, dicen que el retinto no respira aire, que respira fuego», decía el muchacho mientras limpiaba el establo. Rafael le decía que se callara, que no escuchara tonterías, pero él mismo veía cosas que no le gustaban. Una noche, encontró una bolsa de cuero pequeña colgada en la tranca del corral. Adentro había tierra negra, cabellos y una moneda de plata vieja. Un trabajo de brujería, compadre, para que las patas del moro se volvieran de plomo. Rafael quemó la bolsa,
pero el olor a azufre se le quedó pegado en la nariz por 3 días. La presión psicológica era insoportable. Noticias actuales de la psicología del deporte nos dicen que un atleta que entra con miedo ya ha perdido el 50% de la competencia. Galindo lo sabía. Él era un maestro de la manipulación. Se paseaba por el pueblo en su Lincoln Navigator, pasando despacio por la entrada del rancho de los hermanos, haciendo sonar el claxon como si fuera una burla, una cuenta regresiva hacia el desahucio. Rafael intentaba concentrarse en el entrenamiento. Llevaban al moro al carril improvisado, lo hacían correr contra el tiempo, pero el reloj no mentía. El moro estaba dando 18 segundos en las 400 varas. Era un tiempo decente para un caballo de rancho, pero el retinto, según los chismes de los mirones, estaba bajando de los 16. 2 segundos de diferencia, compadre, en una carrera de velocidad, es como un siglo de distancia. El viernes por la noche, el aire en el rancho estaba tan cargado de tensión que se sentía el sabor a metal en la boca. Los hermanos y Margarito se sentaron alrededor de una fogata. El fuego proyectaba sombras alargadas contra las paredes de adobe de la casa, que pronto dejaría de ser suya. «He estado pensando en el jinete», dijo Margarito, dándole un trago a una botella de mezcal barato. «El muchacho que va a montar al moro tiene miedo. Lo vi hoy. Le tiemblan las manos cuando le pone la silla». Rafael suspiró. «Es el único que aceptó, compadre. Todos los demás le tienen miedo a las represalias de Galindo. Saben que el chueco no olvida y que si alguien lo hace quedar mal, amanece en una zanja». Era la cruda verdad de esos años. Galindo no solo era un apostador, era el brazo visible de un poder que no se nombraba en voz alta. Mientras tanto, en la suite del hotel donde se hospedaba Galindo, la fiesta ya había empezado. El chueco celebraba antes de tiempo porque él ya conocía el final de la película. Hay quienes dicen, y esto es algo que ha salido a relucir en crónicas recientes sobre la vida de los grandes apostadores del norte, que Galindo tenía un informante dentro del grupo de los hermanos, alguien que le decía cómo estaba el caballo, cómo estaba el ánimo de Rafael, qué tan desesperados estaban. Galindo jugaba con las cartas marcadas. Para él, esa carrera no era un deporte, era una ejecución pública. Quería el rancho La Esperanza no por la tierra en sí, sino para mandar un mensaje. Nadie, ni el recuerdo de un hombre respetado como don Manuel, podía ponerse en su camino. Esa última noche, Rafael fue al establo. El moro sintió su presencia y relinchó bajito, buscando su mano. Rafael lo acarició, sintiendo el calor del animal. «Mañana nos jugamos la vida, amigo», le susurró al oído. «Mañana tienes que ser más que un caballo. Tienes que ser el alma de mi padre corriendo por este carril». El caballo lo miró con esos ojos grandes y húmedos, como si entendiera la carga que le estaban poniendo encima. Rafael se sentó en la paja y ahí se quedó, cuidando al animal, temiendo que en cualquier momento los hombres de Galindo vinieran a hacerle algo al moro. Porque en ese mundo, compadre, el sabotaje es el pan de cada día. Se han dado casos de caballos a los que les dan de comer esponjas para que se hinchen en el estómago, o les ponen clavos en las cerraduras de forma que no se note hasta que ya están a media carrera. Al amanecer del sábado, el cielo se tiñó de un rojo violento, como si el firmamento estuviera avisando que ese día iba a correr sangre, o lágrimas, o las dos cosas. Los hermanos prepararon el remolque con movimientos mecánicos, como si fueran zombis. No desayunaron. El estómago no les recibía nada más que café negro y amargo. El hermano menor revisó las escrituras por 100ª vez. El papel estaba sudado de tanto tenerlo en las manos. «Vámonos ya», dijo Rafael con una voz que no parecía la suya. «Que sea lo que Dios quiera, o lo que el destino tenga escrito». Subieron a la troca vieja y arrancaron. El camino hacia el carril del refugio estaba lleno de gente. Parecía una peregrinación hacia un santuario, pero en lugar de santos, la gente iba a ver una caída. Cuando llegaron al carril, el ambiente era eléctrico. Había cientos de personas, camionetas de lujo mezcladas con mulas y caballos de trabajo. El olor a estiércol, pólvora y cerveza barata llenaba el aire. Y ahí, en el centro de todo, estaba la Lincoln Navigator negra de Galindo. El chueco bajó del vehículo vistiendo un traje de charro impecable, de un negro tan profundo que absorbía la luz del sol. Se puso el sombrero con una elegancia que escondía la maldad que traía adentro.
Miró hacia donde estaban los hermanos y levantó su botella de tequila en un brindis burlón. El retinto bajó del remolque y un silencio pesado cayó sobre la multitud. El animal caminaba como si estuviera flotando, con los músculos marcándosele bajo la piel como si fueran cables de acero. El jinete de Galindo, un hombre flaco y de mirada fría, ya estaba listo. No hablaba con nadie, parecía una extensión de la misma bestia. Rafael sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. No podía dejar que Galindo viera su debilidad. Margarito se acercó y le susurró al oído. Dicen que el Chueco ha apostado otros 200,000 pesos entre la gente de Chihuahua. ¿Estás seguro, Rafa? Demasiado seguro. Rafael apretó los dientes. Ya no hay marcha atrás, compadre. Ya estamos en el baile y ahora tenemos que zapatear. No sabía Rafael que en pocos minutos su mundo se iba a derrumbar de una manera que ni en sus peores pesadillas pudo imaginar. Porque lo que estaba por suceder en ese carril no solo iba a ser una carrera, iba a ser la confirmación de que a veces el mal gana, y gana de forma absoluta. Prepárate, compadre, que en la siguiente parte nos vamos a meter al partidero. Vamos a sentir el olor de la pólvora de la salida y vamos a ver cómo se rompe el corazón de una familia vara por vara. Esto es El Caballón Cronista, y la historia se pone más dura que una piedra de arroyo. ¿Tú crees que el Moro tenía alguna oportunidad o estaba condenado desde que se firmó el trato? Quédate, que el final de este capítulo te va a dejar sin palabras. ¿Sabes lo que se siente mirar a los ojos a una bestia y sentir que quien te devuelve la mirada no es un animal, sino el mismísimo demonio disfrazado de pelo y músculo? ¿Sabías que en el mundo de las carreras clandestinas, donde no hay reglas y el único juez es el polvo, existen secretos tan oscuros que harían que se te erizara la piel? Pues prepárate, compadre, porque si la primera parte de esta tragedia te caló los huesos, lo que te voy a contar ahora te va a demostrar que el Chueco Galindo no solo era un apostador con suerte, era un hombre que caminaba de la mano con la sombra. Yo soy el Caballón Cronista, y hoy nos vamos a meter hasta la cocina de la maldad, ahí donde se cocinan los triunfos con ingredientes que no se compran en la farmacia. Pero antes de soltar la rienda, déjame preguntarte algo que me quita el sueño. ¿Tú crees en las maldiciones? ¿Crees que un animal puede estar cargado con la mala fe de su dueño? Cuéntamelo en los comentarios, que aquí estamos entre amigos y la palabra de un ranchero vale oro. Dale ese like, suscríbete si no quieres perderte ni una vara de este relato, y vamos a darle, que el tiempo vuela y el retinto ya está relinchando en la oscuridad. El retinto. Ese nombre todavía provoca escalofríos en las cantinas de la frontera. No era un caballo común, compadre. Los que lo vieron de cerca dicen que el pelaje rojizo le brillaba con un tono que recordaba a la sangre seca bajo el sol. Recientes investigaciones en el mundo de la hípica clandestina, esas noticias que a veces se filtran de los laboratorios forenses en el norte, hablan de cócteles que hoy en día son el terror de las autoridades. Se dice que Galindo traía un veterinario que no tenía título, pero tenía una mano bendecida por el diablo. Le inyectaban sustancias que en aquellos años eran experimentales, cosas que hacían que el corazón del animal bombeara como una locomotora y que sus nervios estuvieran tan tensos como la cuerda de un violín. Pero no solo era la química, compadre. En los pueblos de la sierra se cuenta que Galindo llevaba al retinto a los cementerios en las noches de luna nueva. Dicen que enterraba las cerraduras del caballo cerca de las tumbas de hombres que habían muerto en duelos, para que el animal heredara esa furia, ese hambre de matar o morir. Fantasía, tal vez. Pero cuando veías al retinto arrancar, te dabas cuenta de que ahí había algo que no era natural. Mientras tanto, en el rancho de los hermanos, la realidad era muy distinta. Rafael miraba al Moro con una mezcla de amor y lástima. El Moro era un caballo noble, de esos que te dan todo por una caricia en el belfo. Pero el pobre animal estaba flaco. 2 años de sequía no perdonan, y por más que los hermanos se quitaban el bocado de la boca para dárselo al caballo, las costillas se le seguían marcando. El Moro representaba la pureza de la familia, el honor de don Manuel, pero contra un monstruo dopado y bendecido por la brujería, el corazón a veces no alcanza. Margarito, el compadre de los hermanos, llegó una tarde con un saco de avena que quién sabe de dónde se había robado. «Tomen, muchachos», dijo Margarito secándose el sudor de la frente. «Denle esto al animal. Si vamos a perder la tierra, que sea dando pelea». Rafael asintió, pero en su interior sentía un frío que no lo dejaba dormir. Y es que Galindo no solo entrenaba al retinto,
también entrenaba el miedo de sus rivales. Durante esos 5 días antes de la carrera, el Chueco se encargó de que el pueblo entero se llenara de historias sobre su caballo. Mandaba a sus ayudantes a la tienda de abarrotes para que contaran cómo el retinto había reventado el corazón de otro caballo en una carrera en Chihuahua. Historias de horror diseñadas para romperle la moral a cualquiera. El hermano menor de Rafael, el más joven, el más ingenuo, empezó a tener pesadillas. «Rafa, dicen que el retinto no respira aire, que respira fuego», decía el muchacho mientras limpiaba el establo. Rafael le decía que se callara, que no escuchara tonterías, pero él mismo veía cosas que no le gustaban. Una noche, encontró una bolsa de cuero pequeña colgada en la tranca del corral. Adentro había tierra negra, cabellos y una moneda de plata vieja. Un trabajo de brujería, compadre, para que las patas del moro se volvieran de plomo. Rafael quemó la bolsa, pero el olor a azufre se le quedó pegado en la nariz por 3 días. La presión psicológica era insoportable. Noticias actuales de la psicología del deporte nos dicen que un atleta que entra con miedo ya ha perdido el 50% de la competencia. Galindo lo sabía. Él era un maestro de la manipulación. Se paseaba por el pueblo en su Lincoln Navigator, pasando despacio por la entrada del rancho de los hermanos, haciendo sonar el claxon como si fuera una burla. Una cuenta regresiva hacia el desahucio. Rafael intentaba concentrarse en el entrenamiento. Llevaban al moro al carril improvisado, lo hacían correr contra el tiempo, pero el reloj no mentía. El moro estaba dando 18 segundos en las 400 varas. Era un tiempo decente para un caballo de rancho, pero el retinto, según los chismes de los mirones, estaba bajando de los 16. 2 segundos de diferencia, compadre. En una carrera de velocidad, es como un siglo de distancia. El viernes por la noche, el aire en el rancho estaba tan cargado de tensión que se sentía el sabor a metal en la boca. Los hermanos y Margarito se sentaron alrededor de una fogata. El fuego proyectaba sombras alargadas contra las paredes de adobe de la casa que pronto dejaría de ser suya. «He estado pensando en el jinete», dijo Margarito, dándole un trago a una botella de mezcal barato. «El muchacho que va a montar al moro tiene miedo. Lo vi hoy. Le tiemblan las manos cuando le pone la silla». Rafael suspiró. «Es el único que aceptó, compadre. Todos los demás le tienen miedo a las represalias de Galindo. Saben que el Chueco no olvida y que si alguien lo hace quedar mal, amanece en una zanja». Era la cruda verdad de esos años. Galindo no solo era un apostador, era el brazo visible de un poder que no se nombraba en voz alta. Mientras tanto, en la suite del hotel donde se hospedaba Galindo, la fiesta ya había empezado. El Chueco celebraba antes de tiempo porque él ya conocía el final de la película. Hay quienes dicen, y esto es algo que ha salido a relucir en crónicas recientes sobre la vida de los grandes apostadores del norte, que Galindo tenía un informante dentro del grupo de los hermanos. Alguien que le decía cómo estaba el caballo, cómo estaba el ánimo de Rafael, qué tan desesperados estaban. Galindo jugaba con las cartas marcadas. Para él, esa carrera no era un deporte, era una ejecución pública. Quería el rancho La Esperanza, no por la tierra en sí, sino para mandar un mensaje. Nadie, ni el recuerdo de un hombre respetado como don Manuel, podía ponerse en su camino. Esa última noche, Rafael fue al establo. El moro sintió su presencia y relinchó bajito, buscando su mano. Rafael lo acarició, sintiendo el calor del animal. «Mañana nos jugamos la vida, amigo», le susurró al oído. «Mañana tienes que ser más que un caballo. Tienes que ser el alma de mi padre corriendo por este carril». El caballo lo miró con esos ojos grandes y húmedos, como si entendiera la carga que le estaban poniendo encima. Rafael se sentó en la paja y ahí se quedó, cuidando al animal, temiendo que en cualquier momento los hombres de Galindo vinieran a hacerle algo al moro. Porque en ese mundo, compadre, el sabotaje es el pan de cada día. Se han dado casos de caballos a los que les dan de comer esponjas para que se hinchen en el estómago, o les ponen clavos en las herraduras de forma que no se note hasta que ya están a media carrera. Al amanecer del sábado, el cielo se tiñó de un rojo violento, como si el firmamento estuviera avisando que ese día iba a correr sangre, o lágrimas, o las dos cosas. Los hermanos prepararon el remolque con movimientos mecánicos, como si fueran zombis. No desayunaron. El estómago no les recibía nada más que café negro y amargo. El hermano menor revisó las escrituras por 100ª vez.
El papel estaba sudado de tanto tenerlo en las manos. «Vámonos ya», dijo Rafael con una voz que no parecía la suya. «Que sea lo que Dios quiera, o lo que el destino tenga escrito». Subieron a la troca vieja y arrancaron. El camino hacia el carril del refugio estaba lleno de gente. Parecía una peregrinación hacia un santuario, pero en lugar de santos, la gente iba a ver una caída. Cuando llegaron al carril, el ambiente era eléctrico. Había cientos de personas, camionetas de lujo mezcladas con mulas y caballos de trabajo. El olor a estiércol, pólvora y cerveza barata llenaba el aire. Y ahí, en el centro de todo, estaba la Lincoln Navigator negra de Galindo. El chueco bajó del vehículo vistiendo un traje de charro impecable, de un negro tan profundo que absorbía la luz del sol. Se puso el sombrero con una elegancia que escondía la maldad que traía dentro. Miró hacia donde estaban los hermanos y levantó su botella de tequila en un brindis burlón. El retinto bajó del remolque y un silencio pesado cayó sobre la multitud. El animal caminaba como si estuviera flotando, con los músculos marcándosele bajo la piel como si fueran cables de acero. El jinete de Galindo, un hombre flaco y de mirada fría, ya estaba listo. No hablaba con nadie, parecía una extensión de la misma bestia. Rafael sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. No podía dejar que Galindo viera su debilidad. Margarito se acercó y le susurró al oído. «Dicen que el chueco ha apostado otros 200,000 pesos entre la gente de Chihuahua». «¿Estás seguro, Rafa?» «Demasiado seguro». Rafael apretó los dientes. «Ya no hay marcha atrás, compadre. Ya estamos en el baile y ahora tenemos que zapatear». No sabía Rafael que en pocos minutos su mundo se iba a derrumbar de una manera que ni en sus peores pesadillas pudo imaginar. Porque lo que estaba por suceder en ese carril no solo iba a ser una carrera, iba a ser la confirmación de que a veces el mal gana, y gana de forma absoluta. «Prepárate, compadre, que en la siguiente parte nos vamos a meter al partidero. Vamos a sentir el olor de la pólvora de la salida y vamos a ver cómo se rompe el corazón de una familia vara por vara». Esto es, El Caballón Cronista, y la historia se pone más dura que una piedra de arroyo. ¿Tú crees que el moro tenía alguna oportunidad o estaba condenado desde que se firmó el trato? Quédate, que el final de este capítulo te va a dejar sin palabras. ¿Sabes lo que se siente mirar a los ojos a una bestia y sentir que quien te devuelve la mirada no es un animal, sino el mismísimo demonio disfrazado de pelo y músculo? ¿Sabías que en el mundo de las carreras clandestinas, donde no hay reglas y el único juez es el polvo, existen secretos tan oscuros que harían que se te erizara la piel? Pues prepárate, compadre, porque si la primera parte de esta tragedia te caló los huesos, lo que te voy a contar ahora te va a demostrar que el chueco Galindo no solo era un apostador con suerte, era un hombre que caminaba de la mano con la sombra. Yo soy el Caballón Cronista, y hoy nos vamos a meter hasta la cocina de la maldad, ahí donde se cocinan los triunfos con ingredientes que no se compran en la farmacia. Pero antes de soltar la rienda, déjame preguntarte algo que me quita el sueño. ¿Tú crees en las maldiciones? ¿Crees que un animal puede estar cargado con la mala fe de su dueño? Cuéntamelo en los comentarios, que aquí estamos entre amigos y la palabra de un ranchero vale oro. Dale ese like, suscríbete si no quieres perderte ni una vara de este relato, y vamos a darle, que el tiempo vuela y el retinto ya está relinchando en la oscuridad. El retinto. Ese nombre todavía provoca escalofríos en las cantinas de la frontera. No era un caballo común, compadre. Los que lo vieron de cerca dicen que el pelaje rojizo le brillaba con un tono que recordaba a la sangre seca bajo el sol. Recientes investigaciones en el mundo de la hípica clandestina, esas noticias que a veces se filtran de los laboratorios forenses en el norte, hablan de cócteles que hoy en día son el terror de las autoridades. Se dice que Galindo traía un veterinario que no tenía título, pero tenía una mano bendecida por el diablo. Le inyectaban sustancias que en aquellos años eran experimentales, cosas que hacían que el corazón del animal bombeara como una locomotora y que sus nervios estuvieran tan tensos como la cuerda de un violín. Pero no solo era la química, compadre. En los pueblos de la sierra se cuenta que Galindo llevaba al retinto a los cementerios en las noches de luna nueva. Dicen que enterraba las herraduras del caballo cerca de las tumbas de hombres que habían muerto en duelos, para que el animal heredara esa furia, ese hambre de matar o morir. ¿Fantasía? Tal vez, pero cuando veías al retinto arrancar, te dabas cuenta de que ahí había algo que no era natural. Mientras tanto, en el rancho de los hermanos, la realidad era muy distinta.
Rafael miraba al moro con una mezcla de amor y lástima. El moro era un caballo noble, de esos que te dan todo por una caricia en el belfo. Pero el pobre animal estaba flaco. 2 años de sequía no perdonan, y por más que los hermanos se quitaban el bocado de la boca para dárselo al caballo, las costillas se le seguían marcando. El moro representaba la pureza de la familia, el honor de don Manuel, pero contra un monstruo dopado y bendecido por la brujería, el corazón a veces no alcanza. Margarito, el compadre de los hermanos, llegó una tarde con un saco de avena que quién sabe de dónde se había robado. «Tomen, muchachos», dijo Margarito secándose el sudor de la frente. «Denle esto al animal. Si vamos a perder la tierra, que sea dando pelea». Rafael asintió, pero en su interior sentía un frío que no lo dejaba dormir. Y es que Galindo no solo entrenaba al retinto, también entrenaba el miedo de sus rivales. Durante esos 5 días antes de la carrera, el Chueco se encargó de que el pueblo entero se llenara de historias sobre su caballo. Mandaba a sus ayudantes a la tienda de abarrotes para que contaran cómo el retinto había reventado el corazón de otro caballo en una carrera en Chihuahua. Historias de horror, diseñadas para romperle la moral a cualquiera. El hermano menor de Rafael, el más joven, el más ingenuo, empezó a tener pesadillas. «Rafa, dicen que el retinto no respira aire, que respira fuego», decía el muchacho mientras limpiaba el establo. Rafael le decía que se callara, que no escuchara tonterías, pero él mismo veía cosas que no le gustaban. Una noche, encontró una bolsa de cuero pequeña colgada en la tranca del corral. Adentro había tierra negra, cabellos y una moneda de plata vieja. Un trabajo de brujería, compadre, para que las patas del moro se volvieran de plomo. Rafael quemó la bolsa, pero el olor a azufre se le quedó pegado en la nariz por 3 días. La presión psicológica era insoportable. Noticias actuales de la psicología del deporte nos dicen que un atleta que entra con miedo ya ha perdido el 50% de la competencia. Galindo lo sabía. Él era un maestro de la manipulación. Se paseaba por el pueblo en su Lincoln Navigator, pasando despacio por la entrada del rancho de los hermanos, haciendo sonar el claxon como si fuera una burla, una cuenta regresiva hacia el desahucio. Rafael intentaba concentrarse en el entrenamiento. Llevaban al moro al carril improvisado, lo hacían correr contra el tiempo, pero el reloj no mentía. El moro estaba dando 18 segundos en las 400 varas. Era un tiempo decente para un caballo de rancho, pero el retinto, según los chismes de los mirones, estaba bajando de los 16. 2 segundos de diferencia, compadre, en una carrera de velocidad, es como un siglo de distancia. El viernes por la noche, el aire en el rancho estaba tan cargado de tensión que se sentía el sabor a metal en la boca. Los hermanos y Margarito se sentaron alrededor de una fogata. El fuego proyectaba sombras alargadas contra las paredes de adobe de la casa que pronto dejaría de ser suya. «He estado pensando en el jinete», dijo Margarito, dándole un trago a una botella de mezcal barato. «El muchacho que va a montar al moro tiene miedo». «Lo vi hoy. Le tiemblan las manos cuando le pone la silla». Rafael suspiró. «Es el único que aceptó, compadre. Todos los demás le tienen miedo a las represalias de Galindo. Saben que el Chueco no olvida y que si alguien lo hace quedar mal, amanece en una zanja». Era la cruda verdad de esos años. Galindo no solo era un apostador, era el brazo visible de un poder que no se nombraba en voz alta. Mientras tanto, en la suite del hotel donde se hospedaba Galindo, la fiesta ya había empezado. El Chueco celebraba antes de tiempo porque él ya conocía el final de la película. Hay quienes dicen, y esto es algo que ha salido a relucir en crónicas recientes sobre la vida de los grandes apostadores del norte, que Galindo tenía un informante dentro del grupo de los hermanos. Alguien que le decía cómo estaba el caballo, cómo estaba el ánimo de Rafael, qué tan desesperados estaban. Galindo jugaba con las cartas marcadas. Para él, esa carrera no era un deporte, era una ejecución pública. Quería al rancho La Esperanza no por la tierra en sí, sino para mandar un mensaje. Nadie, ni el recuerdo de un hombre respetado como don Manuel, podía ponerse en su camino. Esa última noche, Rafael fue al establo. El moro sintió su presencia y relinchó bajito, buscando su mano. Rafael lo acarició, sintiendo el calor del animal. «Mañana nos jugamos la vida, amigo», le susurró al oído. «Mañana tienes que ser más que un caballo. Tienes que ser el alma de mi padre corriendo por este carril». El caballo lo miró con esos ojos grandes y húmedos, como si entendiera la carga que le estaban poniendo encima.
Rafael se sentó en la paja y ahí se quedó, cuidando al animal, temiendo que en cualquier momento los hombres de Galindo vinieran a hacerle algo al moro. Porque en ese mundo, compadre, el sabotaje es el pan de cada día. Se han dado casos de caballos a los que les dan de comer esponjas para que se hinchen en el estómago, o les ponen clavos en las cerraduras de forma que no se note hasta que ya están a media carrera. Al amanecer del sábado, el cielo se tiñó de un rojo violento, como si el firmamento estuviera avisando que ese día iba a correr sangre, o lágrimas, o las dos cosas. Los hermanos prepararon el remolque con movimientos mecánicos, como si fueran zombis. No desayunaron. El estómago no les recibía nada más que café negro y amargo. El hermano menor revisó las escrituras por 100ª vez. El papel estaba sudado de tanto tenerlo en las manos. «Vámonos ya», dijo Rafael con una voz que no parecía la suya. «Que sea lo que Dios quiera, o lo que el destino tenga escrito». Subieron a la troca vieja y arrancaron. El camino hacia el carril del refugio estaba lleno de gente. Parecía una peregrinación hacia un santuario, pero en lugar de santos, la gente iba a ver una caída. Cuando llegaron al carril, el ambiente era eléctrico. Había cientos de personas, camionetas de lujo mezcladas con mulas y caballos de trabajo. El olor a estiércol, pólvora y cerveza barata llenaba el aire. Y ahí, en el centro de todo, estaba la Lincoln Navigator negra de Galindo. El Chueco bajó del vehículo vistiendo un traje de charro impecable, de un negro tan profundo que absorbía la luz del sol. Se puso el sombrero con una elegancia que escondía la maldad que traía adentro. Miró hacia donde estaban los hermanos y levantó su botella de tequila en un brindis burlón. El retinto bajó del remolque y un silencio pesado cayó sobre la multitud. El animal caminaba como si estuviera flotando, con los músculos marcándosele bajo la piel como si fueran cables de acero. El jinete de Galindo, un hombre flaco y de mirada fría, ya estaba listo. No hablaba con nadie, parecía una extensión de la misma bestia. Rafael sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo firme. No podía dejar que Galindo viera su debilidad. Margarito se acercó y le susurró al oído. Dicen que el Chueco ha apostado otros 200,000 pesos entre la gente de Chihuahua. ¿Estás seguro, Rafa? Demasiado seguro. Rafael apretó los dientes. Ya no hay marcha atrás, compadre. Ya estamos en el baile y ahora tenemos que zapatear. No sabía Rafael que en pocos minutos su mundo se iba a derrumbar de una manera que ni en sus peores pesadillas pudo imaginar. Porque lo que estaba por suceder en ese carril no solo iba a ser una carrera, iba a ser la confirmación de que a veces el mal gana y gana de forma absoluta. Prepárate, compadre, que en la siguiente parte nos vamos a meter al partidero, vamos a sentir el olor de la pólvora de la salida y vamos a ver cómo se rompe el corazón de una familia vara por vara. Esto es, El Caballón Cronista, y la historia se pone más dura que una piedra de arroyo. ¿Tú crees que el moro tenía alguna oportunidad o estaba condenado desde que se firmó el trato? Quédate, que el final de este capítulo te va a dejar sin palabras. ¿Sabes cuál es el sabor más amargo que puede probar un hombre en su vida? No es el de la derrota, compadre, porque de las caídas uno se levanta. El sabor más amargo es el de la propia traición, pero no la que te hace un enemigo, sino la que te haces a ti mismo cuando dejas que la codicia te nuble el juicio. ¿Sabías que en el mundo de las apuestas fuertes, el que gana no es el que tiene más suerte, sino el que sabe leer el hambre en los ojos del otro? Pues hoy te voy a abrir las puertas de esa psicología oscura, la que usó el Chueco Galindo para devorar no solo un rancho, sino el alma de dos hermanos que pensaron que podían ganarle al diablo en su propio terreno. Yo soy el Caballón Cronista, y hoy vamos a desmenuzar cómo se construye una estafa maestra bajo el sol del mediodía. Pero antes de seguir, cuéntame aquí abajo, con el corazón en la mano, ¿alguna vez has tomado una decisión por desesperación de la que te arrepientes todos los días? Te leo en los comentarios, compadre, porque aquí estamos para aprender de los errores ajenos. Dale like, suscríbete y activa esa campana, porque esta tercera parte es donde se amarran los hilos de la tragedia. La codicia, compadre, es como una llamarada en un campo seco. Empieza chiquita, casi como una esperanza, pero cuando te das cuenta, ya te rodeó y no tienes por dónde salir. Rafael y su hermano no eran hombres malos, eran hombres acorralados. Y un hombre acorralado es la presa favorita de los tipos como el Chueco Galindo.
Recientes estudios sobre el comportamiento de los grandes estafadores en el norte de México revelan que su mayor talento no es mentir, sino decirte la verdad que tú quieres escuchar. Galindo no les prometió milagros, les prometió una salida rápida. Les puso los 150,000 pesos sobre la mesa como quien pone un vaso de agua frente a alguien que lleva 3 días caminando por el desierto. Pero fíjate bien, compadre, porque aquí es donde entra la maestría del Chueco. Él no los obligó a nada. Él dejó que ellos mismos se convencieran de que la apuesta era una idea de ellos. Eso es el arte de la estafa. Hacer que la víctima camine solita hacia el matadero y que encima te dé las gracias por abrirle la puerta. En aquellos años, el norte de México estaba viviendo una transformación brutal. Las noticias de hoy nos hablan de cómo el crimen organizado controla las carreras de caballos, pero en ese entonces, la semilla apenas estaba germinando. Era una época de crisis económica profunda en el campo, donde el Tratado de Libre Comercio había dejado a muchos rancheros pequeños bailando en la cuerda floja. La tierra ya no valía por lo que producía, sino por quien la poseía. Galindo, según cuentan lenguas que hoy prefieren el anonimato, trabajaba como un adelantado para empresarios oscuros de Guadalajara y Sinaloa que querían lavar dinero comprando propiedades estratégicas. El rancho La Esperanza estaba justo en el paso de una ruta que hoy es famosa por cosas que no se dicen en misa. Por eso el Chueco tenía tanto interés. No era por el orgullo del jinete, era por el negocio del patrón. Rafael, el mayor, sentía el peso de las 30 hectáreas sobre sus hombros. Cada noche, antes de la carrera, sacaba las escrituras del cajón. Eran papeles viejos, con el sello de la República ya borroso, pero representaban la dignidad de su apellido. El hermano menor, en cambio, ya estaba gastando el dinero en su mente. «Vamos a comprar un tractor nuevo, Rafa. Vamos a arreglar el pozo. Vamos a traer vacas de registro», decía con los ojos brillando de una fiebre que no era de salud. La codicia le había quitado el miedo y le había puesto una venda en los ojos. Rafael lo miraba y quería creerle. Quería creer que el Moro, ese caballo que su padre había amamantado casi como a un hijo, iba a sacar la casta. Pero el Moro, compadre, aunque tenía un corazón de oro, tenía las patas cansadas de tanto jalar el arado y los pulmones llenos del polvo de la sequía. El Chueco Galindo, mientras tanto, movía sus piezas como un gran maestro de ajedrez. No solo dopaba a su caballo, como te conté en la parte anterior, también dopaba la mente de los apostadores. Mandó a sus secuaces a los pueblos vecinos para que empezaran a cruzar apuestas falsas a favor del Moro. ¿Para qué? Para que la gente del pueblo, los vecinos de Rafael, también se metieran en el baile. Quería que el día de la carrera el ambiente fuera hostil, que la presión fuera tanta que los hermanos no pudieran pensar con claridad. Es una táctica que hoy vemos en las noticias sobre manipulación de mercados. Inflar un valor para que cuando caiga, el golpe sea más devastador. Galindo quería destruir no solo la economía de los hermanos, sino su posición social. Quería que cuando perdieran, nadie les tuviera lástima, porque todos habrían perdido dinero por culpa de ellos. Llegó el viernes, el día previo al juicio final. Galindo citó a Rafael en la oficina de Don Refugio, el veedor de la carrera. Era un cuartito de madera que olía a tabaco viejo y a justicia de rancho. Sobre la mesa, el Chueco puso 3 fajos de billetes de $1,000 amarrados con ligas rojas. Rafael puso las escrituras. Don Refugio, un hombre que había visto pasar la vida entre crines y espuelas, miró a Rafael con una tristeza profunda. «Rafael, todavía puedes echarte para atrás», le dijo bajito. «Tu padre no querría esto». Pero Galindo intervino rápido, con esa voz de lija que te mencioné antes. «Un hombre que no cumple su palabra en el norte no es hombre, es un estorbo. ¿O me vas a decir que el hijo de don Manuel es un miedoso?» La palabra miedo fue el último clavo en el ataúd. Rafael firmó el acta de la apuesta. Ya no había vuelta de hoja. Las escrituras quedaron en manos de Don Refugio, custodiadas como un tesoro que ya empezaba a oler a pérdida. Esa noche, el pueblo fue una fiesta de ansiedad. En la cantina El Porvenir, las apuestas estaban 10-1 a favor del retinto. La gente sabía que el Chueco nunca perdía, pero siempre hay un romántico, un desesperado o un tonto que apuesta por el desvalido. Margarito, el compadre de los hermanos, andaba como loco tratando de conseguir más dinero para apostar a favor del Moro. «Es nuestro caballo, es el caballo del pueblo»,
gritaba Margarito. Rafael intentó detenerlo, pero Margarito ya estaba contagiado por la fiebre. Vendió su vieja camioneta esa misma noche por la mitad de lo que valía para meterlo todo a la raya. La codicia, compadre, es una enfermedad que se contagia por el aire. El pueblo entero estaba apostando su futuro sobre los lomos de dos animales que no tenían la menor idea de la carga que llevaban. Lo que nadie sabía, y esto es un dato que ha salido a la luz en entrevistas recientes con jinetes veteranos de esa época, es que Galindo ya había hablado con el muchacho que iba a montar al moro. No le pagó para que perdiera, porque eso se nota mucho. Le hizo algo peor. Lo amenazó. Le dijo que si el moro llegaba a ganar por un milagro, su familia en el pueblo de al lado no iba a amanecer completa. Imagínate la presión de ese muchacho, compadre. Un jinete que tiene miedo de ganar es el jinete más peligroso para el dueño del caballo. Galindo tenía cubiertos todos los flancos: la química del retinto, la brujería del cementerio, el control de las apuestas y el terror en el corazón del jinete contrario. Rafael y su hermano estaban yendo a una guerra armados con un palito contra un ejército de tanques. La mañana del sábado fue extrañamente silenciosa en el rancho. Rafael fue al pozo seco y se sentó en el brocal. Miró hacia la casa, esa construcción de adobe que el viejo Manuel había hecho con sus propias manos, pegando cada ladrillo con la esperanza de que sus hijos y los hijos de sus hijos tuvieran un techo. Sintió ganas de llorar, pero los hombres en el norte no lloran, o al menos eso dicen para no mostrar la herida. El hermano menor salió con el moro ya ensillado. El caballo se veía bien, compadre, no te voy a mentir. El sol le sacaba brillo al pelo y el animal bufaba con ganas, como si supiera que hoy era el día de su gloria. «Hoy nos volvemos ricos, Rafa», dijo el hermano menor, y esa frase sonó como una blasfemia. Salieron para el carril del refugio a las 12 del día. El camino estaba lleno de polvo, un polvo blanco que se te pegaba a la garganta y que parecía un presagio de lo que venía. Al llegar, Rafael vio que la multitud era mayor de lo que imaginaba. Había gente que había venido desde Chihuahua capital, atraída por el morbo de ver caer al chueco o de ver morir un legado. Galindo ya estaba ahí, en medio de un círculo de hombres armados, algo que en esos tiempos ya empezaba a ser normal, luciendo su traje negro y su sonrisa chueca. El retinto estaba en el remolque, pero no se oía nada. Estaba en una especie de trance, un estado de hiperactividad contenida que solo los que saben de caballos dopados reconocen. El ambiente era de linchamiento romano. La gente gritaba nombres, sacaba billetes, discutía por unos centímetros de carril. Don Refugio llamó a los dueños al centro del carril. «Señores, el trato es a 400 varas, salida al trueno. Si un caballo se cruza, el veedor decide. El ganador se lleva todo. ¿Están conformes?» Galindo asintió con una soberbia que te hacía querer golpearlo. Rafael solo asintió, sintiendo que la lengua se le pegaba al paladar. En ese momento, Galindo se le acercó y le susurró al oído. «Disfruta tus últimos minutos como dueño de algo, Rafael. Mañana serás un peón más en la historia de los perdedores». Rafael no contestó, pero sintió que el mundo se le empezaba a desdibujar. Subieron a los jinetes. El muchacho del moro estaba pálido como un muerto, con los ojos fijos en el horizonte. El jinete del retinto, en cambio, tenía una mirada de acero, una mirada que no conocía la piedad. Llevaron a los animales hacia los partideros. Cada paso del moro era un golpe en el pecho de Rafael. Cada centímetro que avanzaban era un centímetro menos de patrimonio. El sol estaba en su punto más alto, quemando sin piedad, como si quisiera que todos vieran con claridad la tragedia que estaba a punto de ocurrir. Rafael se quedó parado a la mitad del carril, solo, con el polvo en los ojos y el alma en un hilo. No sabía que en unos segundos su vida iba a cambiar para siempre, y que el grito de la multitud iba a ser el último sonido que escucharía como hombre libre. Prepárate, compadre, porque en la siguiente parte vamos a vivir esos 50 segundos de terror. Vamos a sentir el arranque, vamos a escuchar los latidos, y vamos a ver cómo la traición y la velocidad se juntan para destrozar un sueño. Esto es el Caballón Cronista, y la vara está a punto de caer. ¿Tú crees que hubo alguna justicia en ese carril, o que la justicia es solo un cuento para los que pierden? Quédate, que lo mejor, o lo peor, está por venir. ¿Sabes lo que se siente cuando el tiempo decide detenerse justo antes de que tu vida se parta en dos?
¿Sabías que 400 varas pueden ser más largas que el camino al mismo infierno cuando lo que llevas sobre los lomos de un caballo no es un jinete, sino el techo de tu casa y el nombre de tus hijos? Pues guarda silencio, compadre. Limpia el sudor de tu frente y escucha bien, porque hemos llegado al momento donde el polvo se vuelve sangre y los gritos se vuelven ceniza. Yo soy el Caballón Cronista, y hoy te voy a llevar de la mano al centro mismo de la tormenta, ahí donde el carril del refugio se convirtió en el altar donde dos hermanos sacrificaron su herencia. Pero antes de que don Refugio baje la mano y suene el trueno, cuéntame en los comentarios, si tú fueras Rafael, y en el último segundo vieras algo raro en los ojos de tu jinete, ¿hubieras parado la carrera o te hubieras encomendado a la Virgen? Te leo, compadre, porque aquí la opinión de un hombre cabal cuenta más que un fajo de billetes. Dale like, suscríbete y no parpadees, que en esta cuarta parte la velocidad te va a arrancar el aliento. Eran las 3 de la tarde. El sol de ese sábado no era un astro. Era una sentencia de muerte que caía a plomo sobre el carril del refugio. Dicen los que estuvieron ahí, y esto es algo que todavía se comenta en las reuniones de viejos jinetes en Chihuahua, que el aire estaba tan seco que las palabras se te quedaban atoradas en la garganta como si fueran espinas de nopal. Había más de 500 personas amontonadas a las orillas del carril, una masa de sombreros, rebozos y botas que vibraba con una ansiedad enferma. El olor. Nunca se olvida ese olor, compadre. Era una mezcla de estiércol fresco, cerveza derramada, pólvora y ese sudor agrio que sueltan los hombres cuando saben que están a punto de ver una desgracia. Rafael estaba parado junto a la valla de madera, con las manos tan apretadas que los nudillos se le veían blancos como el hueso. A su lado, el hermano menor temblaba, no de frío, sino de esa fiebre que te da cuando te das cuenta de que el abismo está a un solo paso. Y entonces aparecieron los protagonistas. Por un lado, el moro, el caballo de la casa, el animal que había nacido en los pesebres de don Manuel. Se veía imponente, no te voy a mentir. Rafael lo había cepillado hasta que el pelo le brillaba como la plata, pero si te fijabas bien, si eras un hombre de campo con el ojo curtido, veías que el animal estaba inquieto de una forma que no era normal. Sus orejas se movían frenéticas y los ojos le bailaban en las órbitas. El jinete, el muchacho que llamaban el Chato, subió al animal sin decir palabra. Aquí es donde entra un dato que los corridos se saltan, compadre. Una noticia que solo los que andaban en las sombras de Galindo supieron años después. El Chato no solo tenía miedo. El Chato traía un nudo en el estómago porque esa misma mañana un hombre de Galindo lo había interceptado en el camino y le había mostrado una fotografía de su madre saliendo de la iglesia. No le pidieron que perdiera, le pidieron que asegurara el resultado. La traición, compadre, a veces no se firma con dinero, se firma con el terror de un hijo. Del otro lado, el retinto. Si el moro era la plata, el retinto era el carbón encendido. Galindo lo traía de la rienda, cojeando con ese ritmo macabro que lo hacía ver como un cuervo humano. El caballo no caminaba, desfilaba. Sus músculos estaban tan definidos bajo la piel rojiza que parecía un dibujo de anatomía. Estaba dopado, compadre, hoy lo sabemos. Recientes estudios sobre las prácticas de las carreras parejeras en el norte mencionan el uso de derivados de la efedrina y otros estimulantes que en esa época eran imposibles de rastrear. El retinto tenía la mirada perdida, fija en un punto infinito, como si ya estuviera corriendo en otra dimensión. Su jinete, un hombre flaco y oscuro que parecía un cadáver de cuero, se acomodó sobre la silla mínima, casi pegado al cuello del animal. No se miraron, no se hablaron. Galindo y Rafael se cruzaron la mirada una última vez y el chueco soltó esa sonrisa torcida que decía, «Ya eres mío». «¡A los partideros!», gritó la voz ronca de don Refugio. El carril quedó en un silencio sepulcral, un silencio tan hondo que podías oír el zumbido de las moscas sobre los barriles de basura. Los caballos entraron en los cajones de metal. El moro pateó una vez, un golpe seco que resonó en todo el carril como un tambor de guerra. El retinto se quedó quieto, una estatua de sangre y nervios. Rafael cerró los ojos y, por un segundo, escuchó la voz de su padre. «No lo pierdan, hijos». Pero el grito de don Refugio lo trajo de vuelta a la pesadilla. «¡Atención! ¡Prepárense!». El dedo de don Refugio se posó sobre el gatillo de la pistola de salva. 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo.
El trueno. El estallido rasgó el aire y la tierra pareció romperse. Los dos caballos salieron disparados como si los hubiera escupido el mismo infierno. Fue un brinco de esos que te quitan el habla. Pero en ese primer microsegundo ocurrió lo que Rafael no quiso ver. El chato, el jinete del moro, le dio un tirón casi imperceptible a la rienda izquierda justo cuando el caballo iba a dar el salto de salida. Fue 1 milímetro, compadre, un suspiro de traición, pero fue suficiente para que el moro perdiera el equilibrio por una fracción de segundo. El retinto, en cambio, salió como una flecha trazada por la mano de un demonio. En las primeras 10 varas, el retinto ya le sacaba medio cuerpo de ventaja. La multitud rugió, un sonido animal que se elevó por encima del polvo. ¡Se vinieron los caballos!, gritaba la gente, pero Rafael solo veía una nube blanca que empezaba a tragarse sus sueños. A las 100 varas, la ventaja del retinto era de un cuerpo completo. El jinete de Galindo ni siquiera usaba la vara, iba fundido con el lomo del animal, mientras que el chato fustigaba al moro con una desesperación que se veía falsa desde lejos. Rafael corría por la orilla del carril, gritando con una voz que ya no era suya. «¡Dale, moro! ¡Por mi padre! ¡Dale!». Pero el moro estaba luchando contra 2 enemigos, contra la velocidad sobrenatural del retinto y contra la mano de su propio jinete que no lo dejaba extender el galope. A las 200 varas, en la mitad del infierno, ocurrió algo que pocos notaron, pero que quedó grabado en las crónicas secretas de esa tarde. El retinto empezó a soltar una espuma blanca por el belfo, una espuma espesa que volaba con el viento. Era la química, compadre. Era el corazón del animal trabajando al 200%, rompiéndose por dentro para darle el gusto al chueco. El caballo rojizo parecía volar sobre el polvo. Sus patas no tocaban el suelo, eran destellos de fuego. El moro, por su parte, sacó la casta. A pesar del jinete, a pesar del hambre, a pesar de todo, el noble animal bajó el cuello y empezó a acortar la distancia. Por un momento, solo por un momento, el pueblo pensó que el milagro era posible. «¡Ya lo alcanza! ¡El moro lo alcanza!», gritó Margarito, tirando el sombrero al aire. Pero Galindo, que miraba desde la meta con unos binoculares, no se inmutó. Él sabía que el retinto tenía una segunda marcha que no era de este mundo. A las 300 varas, justo cuando el moro se puso a las costillas del retinto, el jinete de Galindo le dio un solo golpe con la vara en el anca derecha. El retinto soltó un relincho que no sonó a caballo, sonó a un grito humano, y pegó un estirón que dejó a todos mudos. Fue como si un resorte oculto se hubiera soltado. En 10 varas, volvió a sacarle 2 cuerpos al moro. Ahí se acabó la carrera, compadre. Ahí se acabó el rancho. Ahí se acabó la paz de los hermanos. Las últimas 100 varas fueron un desfile fúnebre a 80 kilómetros por hora. Rafael se detuvo a mitad del carril, con los brazos caídos, viendo cómo la grupa del retinto se alejaba irremediablemente. El polvo se le metía en los ojos, pero ya no le importaba. Vio cómo el retinto cruzaba la raya final con una ventaja de 3 cuerpos, sobrado, imponente, cruel. El grito de Galindo en la meta fue un tajo de navaja. ¡Vengan las escrituras! El moro cruzó segundos después, agotado, con los ojos inyectados en sangre y las patas temblando, entregando lo último que tenía por una causa que ya estaba perdida antes de empezar. El silencio que siguió a la carrera fue más fuerte que el trueno de la salida. Nadie celebraba, excepto el círculo cercano de Galindo. El resto del pueblo, los vecinos que habían visto crecer a los hermanos, los hombres que habían trabajado con don Manuel, bajaron la cabeza. Era la muerte de una época. Don Refugio, con la cara de piedra, levantó la mano señalando al ganador. Rafael sintió que las piernas se le volvían de trapo y se dejó caer de rodillas en medio del carril, con el polvo todavía flotando en el aire. El hermano menor se acercó y le puso una mano en el hombro, pero Rafael no lo sintió. Solo veía a lo lejos cómo Galindo agarraba los papeles amarillentos de manos de don Refugio y los besaba con esa boca chueca y llena de veneno. «Perdimos», susurró el hermano menor, pero la palabra se perdió en el viento. Habían perdido más que una apuesta, compadre.
Habían perdido el lugar donde sus recuerdos vivían. Habían perdido el pozo de agua, los corrales de madera vieja y el aroma del café matutino en la cocina de adobe. El retinto, el animal maldito, fue rodeado por la gente de Galindo, que lo cubría con una manta de seda negra como si fuera un rey, mientras el moro quedaba solo en la meta, con la cabeza gacha, sintiendo la vergüenza que su jinete no tenía. El chato bajó del caballo y desapareció entre la multitud sin mirar a Rafael. Sabía que su traición estaba completa y que el precio de la vida de su madre había sido el alma de sus patrones. Galindo caminó hacia Rafael, cojeando con una lentitud insultante. Se detuvo frente a él, sacó las escrituras del bolsillo y las agitó frente a su cara. «Tienes una semana, muchacho», dijo el chueco, y su voz no tenía ni una gota de piedad. «Una semana para sacar tus tiliches. El lunes vienen los nuevos dueños. Y un consejo, no vuelvas a apostar lo que no puedes permitirte perder, porque el mundo no es para los que tienen corazón, es para los que tienen velocidad». Rafael levantó la vista y vio en los ojos de Galindo el vacío más absoluto. Se dio cuenta de que no había perdido contra un hombre, había perdido contra una máquina de ambición que no se detenía ante nada. Esa tarde, el sol se puso más rápido que de costumbre, dejando al carril del refugio en una penumbra fría. Rafael y su hermano subieron al moro al remolque por última vez, un movimiento lento y doloroso. No hablaban. No había nada que decir que no doliera más que el silencio. El camino de regreso al rancho fue un funeral de 15 kilómetros. Al llegar, la casa de adobe se veía pequeña, frágil, como si ella también supiera que ya no les pertenecía. Rafael entró a la cocina, vio el lugar vacío donde su padre solía sentarse y por fin, compadre, por fin se le rompió el pecho y lloró. Pero no fue un llanto de niño, fue el llanto de un hombre que sabe que ha matado su propio futuro. Quédate conmigo, compadre, porque en la quinta parte te voy a contar el calvario del destierro, cómo es convertirse en un extraño en tu propia tierra, y la noticia estremecedora de lo que Galindo hizo con el rancho apenas puso un pie en él. Esto es El Caballón Cronista, y la tragedia apenas está agarrando vuelo. ¿Tú crees que Rafael se iba a quedar con los brazos cruzados o que la sombra del padre le iba a pedir cuentas? Vamos a la que sigue. ¿Sabes lo que se siente despertar en la cama que fue de tus abuelos y darte cuenta de que ya no tienes derecho ni a tocar las paredes porque el aire que respiras le pertenece a otro? ¿Sabías que el destierro más doloroso no es el que te impone un juez o una frontera, sino el que te dicta tu propia vergüenza cuando tienes que bajar la mirada frente a los vecinos que te vieron nacer? Pues prepárate, compadre, porque si pensabas que lo peor había pasado con el trueno de la salida en el carril del refugio, hoy te voy a mostrar cómo se desmorona la dignidad de un hombre cuando el polvo de la derrota se convierte en el lodo del olvido. Yo soy el Caballón Cronista, y en esta quinta parte te voy a llevar por el camino de espinas que recorrieron Rafael y su hermano, un camino que miles de familias en el norte de México siguen recorriendo hoy en día, desplazados por la ambición de los que tienen el dinero y el colmillo retorcido. Pero antes de que carguemos la última maleta en la troca, dime una cosa, de hombre a hombre. ¿Tú qué harías si te dieran 7 días para borrar 30 años de tu vida? ¿Te irías en silencio o buscarías la forma de que el ganador no se llevara ni el recuerdo? Te leo aquí abajo, compadre, porque el orgullo es lo último que se pierde, o eso dicen los que nunca han quedado en la calle. Dale like, suscríbete y no me dejes solo, que el frío de esta historia ya empezó a calar. La primera mañana después de la carrera fue la más silenciosa en la historia del rancho La Esperanza. Rafael se despertó antes de que saliera el sol, por puro hábito. Pero cuando puso los pies en el suelo de tierra, sintió que el piso le quemaba. Ya no era su suelo. Miró hacia el techo de vigas de madera y vio una telaraña meciéndose con el viento que entraba por la rendija de la ventana. Antes, esa telaraña era parte de su casa. Hoy, era un recordatorio de que él ya era un extraño, un ocupante ilegal en el reino del chueco Galindo. El hermano menor ni siquiera se había levantado. Estaba hecho un ovillo bajo las cobijas, respirando con esa pesadez de quien preferiría no volver a despertar para no tener que enfrentar la luz del día. El café en la estufa sabía a ceniza. No había pan, no había ánimos, solo había el tic-tac de un reloj invisible que contaba los minutos hacia el desahucio. 7 días, compadre. Galindo les había dado una semana, no por generosidad, sino por sadismo. Quería que los hermanos saborearan cada segundo de su ruina.
Recientes informes sobre el desplazamiento forzado en las zonas rurales de México mencionan que esta es una táctica común de los nuevos dueños de la tierra. Dejar que la víctima empaque sus propias lágrimas para que el mensaje de poder quede bien claro en todo el pueblo. Rafael salió al portal y vio a Margarito que venía caminando por el sendero. El compadre traía la cara desencajada y los ojos rojos de no dormir. Margarito también lo había perdido todo por apostar a favor del moro. Había vendido su troca y empeñado sus herramientas de labranza. Estaban los tres en el mismo pozo, pero Rafael sentía que la culpa mayor era la suya, porque él tenía la llave del rancho y la entregó en una bandeja de plata bañada en sangre de caballo. «Me voy para el norte, Rafa», dijo Margarito sin preámbulos, sentándose en el escalón de piedra del portal. «Aquí ya no tengo nada. La gente me mira y ve a un tonto, y yo me miro al espejo y veo lo mismo. Ya hablé con un coyote en el pueblo vecino. Salimos el miércoles». Rafael lo miró y sintió una envidia amarga. Margarito tenía un lugar a donde huir. Ellos, en cambio, tenían el fantasma del viejo Manuel clavado en el pecho. ¿A dónde vas cuando llevas la traición a tu propia sangre cargada en la espalda? El norte, los Estados Unidos, se presentaba como la única tumba donde podían enterrar su pasado, pero para cruzar hacían falta unos pesos que ya no tenían. Estaban atrapados en su propia tierra, esperando a que el verdugo viniera a dar el último empujón. El tercer día llegó la noticia que terminó de quebrarles el espinazo. La señora de la tienda de abarrotes, con esa lástima que duele más que un insulto, le contó a Rafael que Galindo no pensaba quedarse con el rancho. «Ya lo vendió, mi hijito», susurró la mujer mientras le entregaba un kilo de frijol que Rafael pagó con las últimas monedas que rascó del fondo de un cajón. Dicen que se lo vendió a un empresario de Guadalajara, un hombre de esos que traen guardaespaldas y que no saben ni de qué color es la tierra. Van a poner una granja industrial de pollos o algo así. Galindo ya trae una camioneta nueva, una Lincoln Navigator negra que brilla más que el sol, comprada con el dinero de su rancho. Rafael sintió que el mundo se le desvanecía. Si Galindo se hubiera quedado con el rancho para trabajarlo, al menos la tierra seguiría siendo lo que era. Pero saber que su herencia se había convertido en un simple fajo de billetes para comprar un juguete de lujo, era como si hubieran escupido sobre la tumba de su padre por segunda vez. Esa es la realidad de hoy en día, compadre, y esto es algo que se escucha en las noticias de última hora sobre el campo mexicano. Las pequeñas propiedades, las que tienen historia y alma, están siendo devoradas por capitales oscuros que solo buscan rendimiento rápido o lugares para esconder cosas que no se dicen. El rancho de don Manuel, el que él limpió de piedras con sus propias manos, iba a ser cubierto de cemento y naves de lámina. El pozo que él cavó con pico y pala iba a alimentar máquinas en lugar de ganado. Galindo era el intermediario del diablo, el que hacía el trabajo sucio de arrancar las raíces para que el asfalto pudiera pasar. Rafael regresó a la casa y empezó a meter las fotos del viejo en una caja de cartón. Cada clavo que arrancaba de la pared sonaba como un disparo. El quinto día fue el de la despedida más difícil. Tuvieron que vender al moro. No tenían con qué darle de comer y no podían llevárselo a cuestas. Un comprador de caballos para arrastro llegó en una camioneta destartalada. Rafael acarició el cuello del animal una última vez. El moro, el noble moro que lo había dado todo en el carril, lo miró con esos ojos grandes que parecían entender que su dueño lo estaba abandonando. Lo vendieron por una miseria, apenas lo suficiente para comprar los pasajes de autobús hacia la frontera. Cuando el remolque se llevó al caballo y Rafael vio la cabeza del moro asomándose por la rejilla, mirando hacia atrás mientras se alejaba, sintió que una parte de su humanidad se iba con él. Habían traicionado al padre, habían traicionado la tierra, y ahora traicionaban al único amigo que no les había mentido. El hermano menor se metió a la casa para no ver, y por primera vez en su vida, Rafael escuchó a un hombre aullar de dolor desde adentro de las paredes de adobe. El sexto día, el chueco Galindo se apareció por el rancho. No bajó de su flamante Lincoln Navigator, solo bajó el vidrio eléctrico y dejó que el aire acondicionado saliera como un aliento gélido. Miró a los hermanos que estaban amarrando los últimos bultos en la parte trasera de una camioneta vieja que Margarito les había prestado antes de irse. «Veo que ya casi terminan.
dijo Galindo con esa sonrisa chueca que ya era una marca de fábrica. Mañana a las 9 viene el notario con el nuevo dueño. No quiero ver ni un rastro de ustedes aquí. Y si se les ocurre llevarse algo que pertenezca a la estructura de la casa, recuerden que yo sé dónde encontrarlos. Rafael no dijo nada. Ya no tenía palabras, ya no tenía rabia, solo tenía un vacío inmenso. Galindo subió el vidrio y arrancó, levantando una nube de polvo que cubrió a los hermanos de blanco, como si ya fueran fantasmas antes de morir. Esa última noche no prendieron la luz. Se quedaron sentados en el portal, mirando cómo las estrellas salían sobre la sierra. El hermano menor, con la voz rota, dijo las palabras que se convertirían en el epitafio de su vida. Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle. Y era verdad, compadre, en la calle, sin pasado que los sostuviera y sin futuro que los esperara. Habían pasado de ser dueños de su destino a ser piezas desechables en el juego de un apostador sin escrúpulos. Recordaron las tardes de cosecha, recordaron cuando el viejo les enseñaba a montar, recordaron el olor de la lluvia sobre la tierra seca. Todo eso ahora le pertenecía a un expediente en una oficina de Guadalajara y a los rines cromados de la camioneta de Galindo. A las 8 de la mañana del 7º día, cerraron la puerta de la casa. Rafael no puso el candado, ya no tenía caso. Dejaron la llave sobre la repisa de la ventana. Subieron a la troca vieja con sus 2 maletas de ropa gastada y la caja de cartón con los recuerdos del viejo. Cuando arrancaron y Rafael vio por el espejo retrovisor cómo la casa de adobe se hacía más y pequeña, sintió que el corazón se le hacía nudo. No volteó para atrás cuando pasaron por el carril del refugio, pero pudo jurar que escuchó el eco de la tambora de Galindo festejando en la distancia. Llegaron a la central de autobuses del pueblo vecino y compraron 2 boletos hacia Ciudad Juárez. En la sala de espera, rodeados de gente que no los conocía, se dieron cuenta de que ya eran los nadies. El camino hacia la frontera fue un calvario de horas de asfalto y silencio. Rafael miraba por la ventana y veía otros ranchos, otras tierras, y se preguntaba cuántos de esos dueños estarían a una puesta de distancia de terminar como él. Noticias recientes indican que el 40% de las tierras ejidales en el norte han cambiado de manos en la última década bajo presiones similares. La historia de los hermanos no era única, era la estadística de una tragedia nacional. Al llegar a la frontera, el frío de la noche juarense los recibió como un bofetón. Se quedaron parados en una esquina, con sus maletas, viendo las luces de El Paso del otro lado del río. ¿Y ahora qué, Rafa?, preguntó el menor. Rafael lo miró y solo pudo decir, ahora a trabajar de lo que sea, para que un día, aunque sea en un cajón de muerto, podamos volver a tocar nuestra tierra. Pero el destino, compadre, todavía no terminaba con ellos. Porque mientras los hermanos se perdían en el anonimato de la frontera, el chueco Galindo seguía su racha, sin saber que en el norte de México, el que a hierro mata, a hierro muere, y que las lágrimas de los despojados a veces se convierten en el plomo que cobra las cuentas. Quédate conmigo, porque en la 6ª y última parte vamos a ver el final de esta épica. Vamos a descubrir qué fue de Galindo, si realmente el dinero compra la paz, y cómo termina esta historia que empezó con un susurro de un moribundo y terminó con un grito de desolación. Esto es El Caballón Cronista, y ya estamos en la recta final. ¿Tú crees que el chueco se salió con la suya o que la justicia tarda pero llega? Vamos a cerrar esta cuenta, compadre. ¿Sabes cuánto pesa el silencio de 10 años, compadre? ¿Sabes cuánto polvo tiene que acumularse sobre una herida para que dejes de sentir que sangra cada vez que respiras? ¿Sabías que en los callejones más oscuros de la frontera, donde la esperanza se vende por horas, todavía se susurra el nombre del hombre que nunca perdía, no como una leyenda, sino como una advertencia? Pues aquí llegamos al final del carril, donde las sombras son más largas que los recuerdos, y donde la cuenta se cobra con intereses que ningún banco te puede explicar. Yo soy el Caballón Cronista, y hoy vamos a cerrar este libro de luto y tierra, porque la historia de Rafael y el chueco Galindo no terminó aquel sábado en el carril del refugio, terminó mucho después, cuando la realidad les dio el último empujón hacia el olvido. Pero antes de soltar la última palabra, dime tú, compadre, ahora que ya conoces el precio de la ambición, ¿crees que Galindo fue realmente el ganador de esta historia? ¿O crees que en este juego de apuestas al final, todos terminan perdiendo algo que el dinero no puede recomprar? Te espero en los comentarios, porque tu voz es la que mantiene viva esta crónica. Dale ese último like,
Suscríbete si quieres que sigamos desenterrando las verdades del norte, y quédate conmigo, que el cierre de esta tragedia te va a dejar el alma fría. 10 años pasaron, compadre. 10 años que se dicen fácil, pero que se viven un bulto de cemento a la vez. Rafael ya no era el ranchero de mirada altiva que don Manuel crió bajo la sombra de la sierra. Ahora era un hombre de pueblo, un asalariado con la espalda doblada por el peso de la construcción y los pulmones llenos de ese polvo de cal que te va matando por dentro sin que te des cuenta. Vivía en un cuarto rentado en un pueblo vecino a Ciudad Juárez, un lugar donde el ruido de las maquilas sustituyó al canto de los gallos. El hermano menor, el que una vez soñó con tractores nuevos y vacas de registro, ahora trabajaba en una tienda de abarrotes, acomodando latas de comida que nunca vendrían de su propia tierra. Se habían convertido en lo que el norte llama los derrotados. Gente que camina con la cabeza gacha no por falta de ganas, sino por exceso de memoria. Margarito volvió de los Estados Unidos después de 5 años. No traía la fortuna que esperaba, pero traía unos cuantos dólares que le sirvieron para poner un tallercito de reparaciones. Cuando se juntaba con Rafael a tomarse una cerveza los sábados por la tarde, el silencio era su invitado de honor. «Nos chingaron, compadre», decía Margarito siempre, como si fuera una oración. «Nos chingaron bien y bonito». Rafael solo asentía, mirando sus manos callosas y agritadas, manos que alguna vez supieron lo que era sostener las riendas de un moro de ley y que ahora solo sabían de mezclar arena y agua. Margarito nunca volvió a tener un rancho. Decía que el olor a bosta le recordaba al hambre y que prefería el olor a grasa de motor, que al menos era un olor que no le pedía cuentas al pasado. ¿Y qué fue del Chueco Galindo? Ah, compadre, el diablo siempre tiene su temporada de gloria. Durante años, Galindo fue el rey absoluto de las apuestas en el norte. Las noticias de la época, si revisas los periódicos locales de aquellos años de plomo, hablaban de un hombre que se movía en las altas esferas del poder oculto. Su Lincoln Navigator negra se convirtió en un símbolo de terror y respeto. Dicen que llegó a tener más de 50 caballos de carrera, todos ellos preparados con la misma química oscura que usó con el retinto. Galindo no solo quitaba ranchos, quitaba vidas, quitaba esperanzas. Se hizo rico, se hizo poderoso, se hizo intocable. Pero en el norte de México, compadre, la justicia no siempre viene de un juez con toga. A veces viene en forma de una ráfaga de viento o de una traición en un camino de terracería. Cuentan los que saben, y esto es algo que ha circulado recientemente en foros de historia criminal del norte, que Galindo cometió el error que cometen todos los que se creen dioses. Pensó que su suerte era eterna. Dicen que en una carrera de altísimo nivel en las afueras de Chihuahua capital, Galindo intentó jugarle la misma estafa a un hombre que no sabía de perdones. No era un ranchero desesperado como Rafael, era un tipo que tenía más armas que caballos. El retinto ya se había muerto hacía años, reventado de un infarto en un entrenamiento, y Galindo estaba corriendo con un bayo que, aunque rápido, no tenía ese pacto con la sombra. Galindo perdió la carrera, pero como era su costumbre, se negó a pagar la apuesta completa, alegando una falta inexistente en la salida. Dicen que el Chueco sonrió con esa boca torcida por última vez mientras subía a su camioneta blindada. 2 kilómetros adelante, en un puente que cruza un arroyo seco, lo estaban esperando. No hubo corrido para ese momento, compadre. No hubo gloria. Solo hubo el sonido seco de la metralla rompiendo el blindaje y el silencio del desierto tragándose los gritos. Encontraron la Lincoln Navigator cosida a balazos y adentro, el cuerpo del hombre que nunca perdía, abrazado a un fajo de billetes que ya no le servían para comprar ni un segundo de aire. Galindo murió como mueren los que apuestan la vida de los demás, solo, en una zanja, con la cara hundida en el mismo polvo que él tanto despreció. El rancho La Esperanza, el que él ganó por 150,000 pesos y vendió por millones, ni siquiera se acordó de su nombre. La tierra tiene memoria, compadre, pero no para los que solo la pisan para pisotearla. Rafael se enteró de la muerte de Galindo por un periódico que alguien dejó olvidado en la obra. Se sentó en un bulto de cemento, leyó la noticia y no sintió nada. Ni alegría, ni alivio, ni siquiera venganza. La muerte de Galindo no le devolvía el moro, no le devolvía al viejo Manuel y mucho menos le devolvía la paz de espíritu. Se dio cuenta de que Galindo solo era un síntoma de una enfermedad más grande,
de un mundo donde el que tiene más saliva traga más pinole, y donde el honor es una moneda que ya no circula. Rafael guardó el periódico y siguió paleando mezcla. El desierto seguía ahí, el sol seguía quemando, y él seguía siendo un hombre sin tierra. Un domingo, Rafael decidió volver. Tomó el autobús y se bajó en el camino que llevaba a La Esperanza. Caminó los 3 kilómetros bajo el sol de mediodía, sintiendo que cada paso lo alejaba de la realidad y lo metía en un sueño. Cuando llegó a la entrada, se detuvo en seco. Ya no había letrero de madera con el nombre de su padre. Ahora había una barda de concreto alta, con alambre de púas y un portón de hierro con un logo de una empresa avícola de Guadalajara. Rafael miró por entre los barrotes. Donde antes estaban los corrales de madera vieja, ahora había naves industriales de lámina blanca que brillaban con una frialdad insultante. El olor a mezquite y tierra mojada había sido sustituido por el olor ácido del amoníaco y el ruido de ventiladores industriales. El pozo que don Manuel cavó estaba sellado con una placa de acero. No quedaba ni un rastro, ni un ladrillo de adobe, ni una sombra del rancho que fue. Se acercó un guardia de seguridad, un muchacho joven con uniforme azul y una macana al cinto. ¿Se le ofrece algo, señor? No puede estar aquí, es propiedad privada, dijo el joven con esa voz mecánica de quien no conoce la historia de lo que pisa. Rafael lo miró y vio en los ojos del muchacho la misma indiferencia que Galindo tenía, pero sin la maldad. Era peor, compadre. Era la indiferencia del progreso, la que borra todo lo que no produce billetes. No, solo estaba mirando, contestó Rafael. Yo nací aquí, en este pedazo de tierra. El guardia se encogió de hombros. Muchos dicen lo mismo. Antes esto eran puras piedras, y ahora es una empresa que da trabajo. Circúlele, por favor. Rafael dio la vuelta y se fue. Entendió que su padre no estaba en esa tierra de cemento, que su padre se había ido con el moro y con los sueños que se rompieron en el carril. Esa noche, de vuelta en su cuarto de lona y lamento, Rafael llamó a su hermano. El menor se había casado y ya tenía hijos. No les cuentes nunca lo del rancho, le dijo Rafael. Que crezcan pensando que somos gente de ciudad, que no sepan que tuvimos un reino y lo cambiamos por una moneda de cobre. El hermano menor lloró en silencio por el teléfono. Sabía que Rafael tenía razón. La vergüenza de haber fallado al viejo Manuel era una herencia que no querían pasarle a nadie. Rafael colgó y se quedó mirando el techo. Recordó que el corrido del Chueco Galindo seguía sonando en el radio de vez en cuando, pintando al apostador como un hombre audaz, valiente, casi un héroe del pueblo. Rafael sonrió amargamente. Los corridos los escriben los que no sienten el hambre, los que quieren que la tragedia suene a música de banda para que el dolor se pase más fácil. Pero la realidad, compadre, no tiene tambora. La realidad tiene el sonido de una maleta cerrándose y de una puerta que se queda abierta para que entre el olvido. Rafael murió 5 años después, de una complicación en los pulmones por tanto cemento. No tuvo rancho, no tuvo caballos, no tuvo entierro de lujo. Sus sobrinos le pusieron el nombre de don Manuel a un niño que nació meses después, pero ese niño nunca sabrá que el nombre que lleva perteneció a un hombre que levantó una esperanza de la nada. Rafael se fue con el secreto de la traición del jinete, con el recuerdo del olor de las escrituras amarillentas y con la imagen del retinto volando sobre el polvo. Se fue sabiendo que la vida es una carrera pareja, donde a veces el que sale primero es el que llega al infierno antes que los demás. Esta es la historia verdadera del Chueco Galindo, compadre. No la que escuchas en las cantinas con el acordeón a todo lo que da, sino la que se queda pegada en la suela de los zapatos de los que tienen que caminar porque ya no tienen caballo. Es la historia de cómo la desesperación y la codicia son las dos caras de una moneda que siempre cae de canto. El norte sigue ahí. El carril de refugio sigue recibiendo a tontos y a listos cada fin de semana. Y la sombra de Galindo sigue riéndose en cada rincón donde un hombre está a punto de apostar lo que no le pertenece. Gracias por acompañarme en esta travesía de 1 hora, por escuchar el rugido de los motores y el galope de los caballos que ya no están. Yo soy el Caballón Cronista, y mi única intención es que cuando escuches un corrido, te acuerdes de que detrás de cada rima hay un hombre que se quedó en la calle y un padre que se revuelca en su tumba. Ahora mira tu pantalla, compadre. Ahí te dejé otra historia, otra crónica de las que calan.
de las que te enseñan que en este mundo, el que no sabe cuidar lo que tiene, termina siendo un cuento más en la boca de un extraño. Clica ahora, te estoy esperando del otro lado para seguir platicando. Que Dios te bendiga y que nunca tengas que jugarte el techo de tus hijos en una carrera de 400 varas. Nos vemos pronto.